Muy buenas noches, sean bienvenidos a la sesión del día de hoy, jueves 3 de diciembre. A todos enviarles un saludo cordial. Quienes siguen las transmisiones en nuestra página de Facebook, Abelinos Cochabamba y Abelinos Bolivia. Bien, el día de hoy les estaré acompañando con la explicación sobre el reglamento específico de complementariedad de las modalidades de atención presencial a distancia, virtual y semipresencial del subsistema de educación regular. Mi nombre es Romer Martínez Plaza, ¿no? Entonces, vamos a estar compartiendo con ustedes esta temática que es importante, ¿no? Pues les agradecemos a todos ustedes que están uniéndose a la transmisión. Entonces, también les invitamos a que puedan, ¿no? Continuar con, con los talleres que se va a ir desarrollando los siguientes días. Esto con el fin de poder prepararnos para el tema del ascenso de categoría 2020, ¿no? Entonces, es necesario que todos nosotros vayamos repasando de manera permanente y rendirnos de manera óptima nuestro examen. Bien, entonces, en este reglamento vamos a tratar el tema de las disposiciones generales. Vamos a poder analizar un poco las modalidades de atención a distancia, modalidad de atención semipresencial, enfoque complementario para la evaluación de los aprendizajes y el tema de la gestión educativa en este reglamento, ¿no? Entonces, este reglamento prácticamente es un reglamento nuevo, se podría decir. Esto a raíz, ¿no? De la emergencia sanitaria, ¿no? Que totalmente ha generado una ruptura en el desarrollo de los procesos educativos en el sistema educativo plurinacional. Bien, antes de empezar con el desarrollo de esta temática, quiero un poco hacerles algunas recomendaciones también para que puedan tomar ustedes en cuenta para el rendimiento del examen de ascenso, ¿no? Entonces, de repente ustedes, los que dan y los que van a ser nuevos, ya eh, están todavía, ¿no? Con algunas dudas de cómo será mi primera experiencia, qué cosas entrarán, ¿no? Prácticamente nos pasa a muchos. Y de repente aquellos que ya han dado deben estar de repente igual con algunas dudas. ¿Será que va a cambiar? ¿No va a cambiar? ¿No? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, es importante nosotros como maestros, maestras, no solo repasemos las normativas con el fin de poder dar el examen, sino que dentro del marco de nuestro trabajo como maestros, maestras o como administrativos también, es necesario que nosotros conozcamos las normativas, no solo de manera teórica, porque hay momentos que se nos presentan acciones que tenemos que resolver en el marco de la normativa. Entonces, no olvidemos que una acción o omisión podría implicar responsabilidades a nosotros, ¿no? Entonces, eso por otro lado. Y algunas sugerencias también que los quiero dar es para aquellos, por ejemplo, que de repente van a tener su primera experiencia, es normalmente, ¿no? En esto del examen de ascenso, normalmente les digo esto porque siempre es recurrente este tema de las preguntas, son prácticamente más conceptos. Entonces, para ello es importante que ustedes repasen la lectura de conceptos. Y por otro lado, también normalmente ingresa el tema del procedimiento de acciones según normativa, ¿ya? Miren, les quiero compartir en realidad la normativa tal y cual, ¿no? Entonces, para ello voy a eh, pasar al reglamento textual en realidad. Me hubiera gustado diseñarlo en diapositivas, pero veo y creo que es necesario analizarlo tal y cual dice el texto, ¿no? Entonces, no se olviden que la normativa es prácticamente para interpretarlo y algunas veces lo interpretamos a nuestra manera. Entonces, en esta oportunidad vamos a tratar de hacer entender algunos conceptos, ¿no? Y interpretar también. Bien, ese reglamento tiene el objeto, ¿no? De regular la implementación de la complementariedad de las modalidades de atención presencial a distancia, virtual y semipresencial, ojo, en el subsistema de educación regular. Eso significa que cada subsistema tiene su propio reglamento específico para poder implementar. En este caso es el subsistema de educación regular, ¿ya? Otro aspecto también que toma en cuenta es los principios y valores con el que se va a aplicar este reglamento. Ya, en los principios es, por ejemplo, el de acceso universal a la educación. Es decir, que este reglamento tendría que garantizar el acceso universal a la educación a todos los bolivianos y bolivianas, ¿no?
en el que se encuentran en el subsistema de educación regular, no evitando la discriminación, generando la igualdad de oportunidades, en lo posible, y esto es un tema bien cuestionado, la educación con este reglamento debía de implementarse, ¿no?, de manera gratuita, ¿no? Entonces es un poco cuestionado con el tema de la educación virtual, ¿no? Entonces es un principio también, ¿no? La gratuidad, la solidaridad, la reciprocidad y sobre todo la calidad educativa que debería de desarrollarse a través de estas modalidades que rige este reglamento. En esta gestión puede ser que al año cambie, ¿no? Bien, otro, el ámbito de aplicación, es decir, ¿dónde se aplica esta normativa? Se aplica, estamos hablando del subsistema de educación regular, en todas las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio. Es decir, en todas las unidades educativas prácticamente que se encuentran en el subsistema de educación regular. ¿Ya? Y este reglamento, como las demás, bueno, toda la normativa siempre tiene un marco normativo, es decir, bajo qué norma se ampara, ¿no? La Constitución Política del Estado, que nos garantiza una educación para todos, ¿no? En plena igualdad. Y otras normativas que son conexas para que puedan garantizar la educación a los bolivianos. Y otro detalle, tal vez aquí en el tema del marco normativo, es que está también en base a los decretos de la cuarentena que ha regido en nuestro país por el tema de la pandemia. Bien, ahora sí nos vamos a ir a las definiciones. Ojo, tomen en cuenta esto. En las preguntas del examen de ascenso, normalmente, como les había dicho en un inicio, entran conceptos. Ya podría ser una de estas que podría ingresar, por ejemplo, dice, definiciones. Para la aplicación del presente reglamento específico se establecen las siguientes definiciones, dice, ¿no? Por ejemplo, modalidad presencial es el proceso educativo caracterizado por la presencia física en la unidad educativa, donde se constituya el docente o los maestros, maestras, estudiantes, ¿no? Y que normalmente se va desarrollando a través del uso de varios recursos. Entonces, esa modalidad lo conocemos, pero ojo, como les había indicado, el concepto es clave de que nosotros podamos comprender, ¿no? Entonces, el proceso educativo caracterizado por la presencia física en la unidad educativa. Bien, la modalidad a distancia es el proceso educativo también caracterizado por la no presencia física. Es decir, que ya no están los maestros, maestras en la unidad educativa ni los estudiantes. Esta modalidad está mediada o intermediada por los recursos físicos, libros, documentos, televisivos, tecnológicos, digitales y otros, ¿no? Que nos van a permitir llegar a los estudiantes. Entonces, esa es la modalidad a distancia. Normalmente esta modalidad a distancia se desarrolla a través de la televisión, la radio u otros casi similares, digamos, ¿no? Para que podamos llegar a los estudiantes y se puedan formar, ¿no? Y no sean excluidos de los procesos educativos. Bien, otro concepto, la modalidad virtual. Miren, esta modalidad virtual, que muchas instituciones ya lo desarrollaban, bueno, en este reglamento nos va a definir dos submodalidades más, pero primero, modalidad virtual es el proceso mediante el cual las unidades educativas, ¿no?, utilizan plataformas virtuales. Wow, es un concepto prácticamente frío, ¿no? Eh, utilizan plataformas virtuales. En realidad, no todas las unidades educativas utilizan, pero dice, no, es el proceso mediante el cual las unidades educativas utilizan plataformas virtuales conectadas a Internet o intranet. No, en esta existen dos submodalidades. Entonces, no se olviden que es el proceso mediante el cual las unidades educativas utilizan plataformas virtuales. Y tiene sus dos submodalidades. La submodalidad fuera de línea, que también se denomina asincrónica. Ya para muchos, por ejemplo, este término ha surgido recién, pero sin embargo ya se tenía hace mucho. Entonces, la submodalidad fuera de línea, asincrónica quiere decir, ¿no? Donde el maestro y los estudiantes no concurren en forma simultánea para desarrollar las actividades educativas. ¿Qué significa esto? Esto de la asincrónica. Es decir, que el maestro podría crear su plataforma, ya sea en las que tiene acceso, ya sea Moodle, ya puede ser en Classroom, podría ser de repente en Chamilo y otros, donde el estudiante puede ingresar a la hora que quiera, ¿no? Lógicamente bajo los cronogramas que va a establecer también el maestro, la maestra. Entonces, ahí no está el maestro de manera, ¿cómo se puede decir?, simultánea o en línea. O sea, el estudiante puede ingresar cuando quiere a completar las tareas que el maestro va a asignar o las evaluaciones o las tareas que ha asignado el maestro, ¿no? Entonces, esa es la asincrónica.
a la otra, la submodalidad en línea o sincrónica. Es así, donde existe la concurrencia simultánea para la interacción entre maestros y estudiantes. Esta modalidad podríamos dar un ejemplo, por ejemplo, podemos dar el ejemplo con la plataforma, por ejemplo, Moodle. En Moodle nosotros podemos crear una sesión como en Zoom, o bien podríamos crear en Chamilo una sesión donde los estudiantes y el maestro van a estar conectados, a ver, no sé si para que entiendan también, ¿no? Simultánea, es decir, que estén al mismo tiempo, en el mismo horario, así poder interactuar en tiempo real, si vale decir. Entonces, en realidad esta es su modalidad en línea sincrónica, quiere decir eso, donde existe la concurrencia simultánea, donde están presentes en línea y a través de una plataforma, tanto maestros y estudiantes. Bien, miren, la modalidad virtual, no se olviden, tiene dos submodalidades, la sincrónica y la asincrónica. Y la modalidad semipresencial, que sería en este caso la cuarta modalidad que rige este reglamento. Dice, es el proceso caracterizado por combinar. Miren, la modalidad semipresencial combina las modalidades presencial, pueden combinar la modalidad virtual, ¿no? Y a distancia. Entonces, la semipresencial, necesariamente los estudiantes en esta modalidad se constituyen en su unidad educativa, por lo menos dos, o dependiendo la unidad educativa que defina, ya sea uno, dos, tres, en la unidad educativa. Sí o sí están presentes físicamente. Y los demás días para completar el calendario escolar, estos o cada unidad educativa definen, ¿no? Ya a través tal vez de plataformas, es decir, combinan. Es por eso que es la modalidad semipresencial, ¿ya? Entonces, eso, a no olvidarse. Bien, ahora vienen otras definiciones. La plataforma educativa. Ya, vamos a entender a plataforma educativa según el reglamento a un espacio virtual de aprendizaje conectado a Internet o intranet, organizado, ojo, la plataforma tiene que estar organizado, dice, ¿no? Como un sistema de información o como un sistema de información, planificación y comunicación. Es decir, que en tu plataforma educativa tendría que tener una sección de información donde tú puedas hacer conocer la información al estudiante. También el área de planificación donde tú muestres la planificación, la metodología, la forma de evaluación, los logros que quieres alcanzar y demás, ¿no? Y tendría que estar constituido, dice, por la sección de comunicación, donde puedas informar o recibir dudas, puedas reportar también las faltas, reportar los resultados de la evaluación, que más adelante lo vas a ver. ¿No? Entonces, las plataformas virtuales estarían constituidos o organizados por esas tres áreas, ¿no? Para la ejecución de diversas herramientas. ¿Ya? Otra, tecnologías de información y comunicación, TICs. Ya, muchos conocemos en realidad el concepto de TICs, ¿no? Son recursos, podemos decir, pero aquí se consideran como sus componentes del hardware o el software y los servicios, ¿no? Es decir, la parte física, ya sea de una computadora, de un celular, de una laptop, tablet, ¿no? Es la parte del hardware. Y el software, el sistema con el que funciona, ¿no? Este recurso, este equipo, ¿ya? Normalmente los TICs, como dice aquí, nos permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión y recepción de información, ya sea multimedia, ¿no? En este caso, voz, datos, texto, video e imágenes. Entonces, no se olviden, las TICs son recursos, ¿ya? Que nos permiten el almacenamiento, procesamiento, principalmente de cualquier tipo de información, pero multimedia, por eso es información como TICs. Bien, eso sería en cuanto a TICs. Aparece otro concepto en este reglamento, el TAC, tecnologías de aprendizaje y conocimiento. Las tecnologías de aprendizaje y conocimiento, a diferencia de los TICs, ya también son, bueno, en realidad son herramientas también tecnológicas, pero en el ámbito educativo de la enseñanza y aprendizaje, gestionadas por el maestro, para facilitar, ojo, las TACs tienen que permitir o facilitar el aprendizaje autónomo, cooperativo y colaborativo con y mediante las TICs. Ojo, las TACs entonces se apoyarían de las TICs para facilitar el aprendizaje, ¿no? Entonces no se olviden, TICs es prácticamente o sea, en realidad todos los recursos que pueden procesar, almacenar información
y eso. Y las tags son prácticamente las herramientas que nosotros, los maestros, vamos adecuando para facilitar el aprendizaje, ya sea por las diversas plataformas que podríamos nosotros crear. Entonces, no se olvide, TICs, tags diferentes, ¿no? Las TICs principalmente se refiere a los recursos que procesan información de manera general. En cambio, las tags van a facilitar el aprendizaje. Bien, ahora en el artículo 6 de este reglamento nos indica la elección de las modalidades. ¿Cómo se debería de elegir una modalidad presencial, virtual y demás, ¿no? Según el reglamento, ya la prevalencia de las modalidades de atención para el desarrollo curriculares en el subsistema de acción regular se define, ojo, para poder elegir estas modalidades, nosotros tendríamos que definir en base al currículo base las propuestas del Consejo de Maestros. También hay que tomar en cuenta para elegir, dice, a los padres de familia y a la organización estudiantil, ¿no? También hay que tomar en cuenta para elegir las modalidades del reglamento que nos indica, también hay que tomar en cuenta las condiciones geográficas, la conectividad, ojo, acceso a las tecnologías y los niveles y esto principalmente, ¿no? Y los niveles de riesgo que surjan en situaciones imprevistas. Entonces, hay que tomar en cuenta, dice, ¿no? Todos esos aspectos para poder elegir las modalidades. Entonces, eh, por ahí, las direcciones departamentales de educación, a través de las direcciones distritales, verifican, dice, ¿no? Ojo, esta parte, las direcciones departamentales y las distritales verifican que las unidades educativas brinden a los estudiantes acceso a la educación. Entonces, no se olviden que las modalidades tienen que brindar la educación tienen que verificar que las unidades brinden a los estudiantes el acceso a la educación mediante la implementación de cualquiera de las modalidades o la combinación de las modalidades, ¿no? Cada unidad educativa, en base a las propuestas del Consejo de Maestros, Padres de Familia, de los estudiantes, definen la implementación de la complementariedad de las modalidades, tomando en cuenta siempre, ¿no? Lo de arriba, lo que habíamos dicho, el tema de los riesgos, la conectividad y todo ello, para tomar la decisión entre estos actores: padres de familia, los maestros, las organizaciones estudiantiles y los demás, ¿no? Ojo, otro, al implementarse, una vez que uno decide, ¿no? O elige la modalidad, ya, deben considerar seriamente, porque luego se puede, como les había dicho a un inicio, se podría estar incurriendo de repente o omitiendo algunas acciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice aquí en este aspecto, al implementarse la modalidad virtual, ojo, porque no todas las unidades educativas tienen la capacidad de implementar la modalidad virtual, la unidad educativa define el uso de la plataforma. Ojo, si mi unidad educativa decide, por ejemplo, la modalidad virtual, dice, la unidad educativa define el uso de una plataforma según las posibilidades técnicas y tecnológicas disponibles y de acuerdo a la capacitación de los maestros. De obvio, ¿no? Que van a decidir una plataforma que sea de fácil manejo, que no implique mucho gasto, digamos, en cuanto al consumo de megabytes y demás. Entonces, ojo, al implementarse la modalidad hay que considerar también esos aspectos. Bien, cambio de modalidad de atención. Ustedes saben que nuestra realidad es cambiante, ¿no? Entonces, para esa situación nos da este aspecto, ¿no? Cambio de modalidad de atención. Cuando una unidad educativa reorganiza el trabajo en base a la evaluación del Consejo de Maestros, de Familia y Organización Estudiantil, añadiendo o suprimiendo la modalidad de atención, recurrirá a la evaluación diagnóstica para ajustar la programación de contenidos, unidades de aprendizaje y actividades. Ojo, entonces, si queremos cambiar una modalidad de atención, tenemos que hacer, lógicamente, conocemos, ¿no? Hacer un diagnóstico, ver, ajustar también la programación de contenidos, porque no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, desarrollar contenidos a la vez de la modalidad presencial que la virtual, es diferente. Entonces tenemos que hacer también esos ajustes si queremos cambiar nosotros las modalidades de atención. Ojo. Bien, ahora miren, vamos a desglosar un poco aquí la modalidad de atención a distancia. Ya, bueno, el Ministerio de Educación dice, recursos educativos. El Ministerio de Educación y Culturas coordina comunidades educativas, con todas las unidades educativas del subsistema de educación regular y otras entidades afines, la producción, compilación y sistematización y distribución de recursos educativos. ¿Eso qué quiere decir? Que el Ministerio, en esta modalidad de atención a distancia, coordina
con todas las instancias o los actores educativos para la producción de materiales, la compilación, sistematización y para distribuir esos materiales para la modalidad a distancia, ¿no? Entonces, eso. Otro aspecto en esta modalidad a distancia es la televisión y la radio. Ojo, en realidad de la modalidad a distancia, no sé si se puede decir esto, la clave o el hilo conductor para que sea eficaz es la televisión y la radio. Pues, a través de estos medios es mediante la cual se llega, ¿no? A los estudiantes. Bueno, eso tiene que ser un trabajo bien planificado y colaborado también por parte de los padres de familia, para que así el efecto de la planificación llegue hacia los estudiantes. No podemos comentar muchas cosas, ¿no? Que los estudiantes no escuchan, se juegan, tantas cosas que uno puede decir, pero sin embargo, entonces no se olviden que la televisión y la radio serían los recursos imprescindibles en la modalidad de atención a distancia, ¿no? Entonces se emplea la televisión y la radio. Estos, por ejemplo, podrían tener cobertura nacional, regional, también los canales también, tanto radios y canales ya sea que tengan alcance local, regional y nacional, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda garantizar la educación a todos los bolivianos, pero también involucrando a todos los actores, ¿no? Para que así asumamos el rol de la educación entre todos, ¿no? Y a través también del Ministerio de Educación. Bien, entonces no se olviden que la televisión y la radio, ya sea de alcance local, regional, van a ser un aspecto importante para la modalidad a distancia. Bien, programación televisiva y radial, lo que les decía, ¿no? Los medios locales, radiales, según sus posibilidades, porque ustedes saben que cada medio de comunicación también tiene un plan de trabajo, pues, hay que coordinar según sus posibilidades para establecer los horarios convenientes, ¿no? Y pensando también en las actividades cotidianas de los estudiantes para que así se tenga el alcance. Es lo que nos dice, ¿no? La programación televisiva. Entonces, hay que tomar en cuenta la coordinación según las posibilidades. ¿Ya? Otro aspecto en esta modalidad a distancia, la logística de entrega y recojo de material físico. ¿Ya? Esto se refiere, por ejemplo, a que las direcciones, las autoridades departamentales, distritales, los directores de unidades educativas, dice, organizan la logística del envío, distribución y entrega de los materiales impresos, magnéticos y digitales. Bueno, textualmente dice así, ya ustedes podrían decir de repente que esto no. Entonces, no se olviden que la logística debería de estar organizada por las autoridades departamentales, distritales y de la unidad educativa, para que se llegue ese material impreso y digital, dice, ¿no? A los estudiantes. Ojo, cada maestro es responsable de la entrega del material a los estudiantes o padres o tutores, apoderados según corresponda el caso y el recojo de materiales y tareas. Ya, bueno, yo puedo decir que la entrega de materiales se puede referir a las tareas que nosotros asignamos físicamente o digitalmente. También se podría asumir el recojo de la misma forma, nos podrían enviar física y digitalmente, ¿no? Entonces, no se olviden que el maestro es responsable de la entrega de materiales, dice, ¿no? A los estudiantes. De repente alguien podría interpretar que el maestro va a comprar los libros va a imprimir las cartillas, tiene que distribuir, que el dinero, no sé. Bueno, la entrega de materiales a los estudiantes, entonces es responsabilidad de cada maestro. Bien, entonces eso, en la logística, no se olvide. Brigadas móviles, dice, ¿no? El Ministerio de Educación organiza las brigadas móviles y a los maestros para que trasladen, dice, ¿no? Todo el material a las comunidades de difícil acceso o zonas alejadas. Entonces, las brigadas móviles estarían encargadas de, a través del Ministerio de Educación, trasladar material a zonas alejadas y de difícil acceso. Ojo, las brigadas móviles. Bien, la plataforma educativa para la modalidad, bueno, vamos a pasar ahora a la modalidad virtual. Ojo, hemos hablado anteriormente de la modalidad a distancia. No se olviden, la modalidad a distancia. Ahora vamos a hablar de la modalidad de atención virtual. Ya, la plataforma educativa para la modalidad virtual, dice, ¿no? La Dirección Distrital de Educación, miren, esta parte es muy importante. Yo analizaba y un poco decía, ¿hasta qué punto podríamos concretizar esto? La Dirección Distrital, dice, Educación, verifica que la educación en la modalidad de atención virtual impartida por la unidad cuente, dice, ojo, la Dirección Distrital tendría que verificar que la unidad cuente con una arquitectura y entorno virtual
albergado en un servidor o hosting propio. Yo apuesto que, bueno, con el respeto que se merecen, yo sé que muchos de los mismos directores no van a poder entender esto de albergado en un servidor. Ojo, no todos he dicho, ¿no? En un servidor o hosting propio. Eso implica prácticamente tener conocimientos informáticos, ¿no? Entonces, compartido también, libre o gratuito, y software de gestión académica que permite el funcionamiento del aula virtual. Es decir, resumen, el director digital tiene que verificar que, que la unidad educativa que elija la modalidad virtual tenga esa arquitectura, que tenga albergado un servidor, un hosting propio, compartido y libre, para ver si va a proceder o no va a proceder esta modalidad, ¿no? Otro, asimismo, dice, verifica que la plataforma educativa virtual esté conformada por esas tres áreas que les había indicado, de información, planificación y comunicación, ¿ya? Entonces, el ministerio pone a disposición, dice, de maestros y estudiantes de manera gratuita recursos digitales educativos alojados en su nube virtual. Bueno, a la fecha no he visto yo todavía, de repente ya vamos a ir, supongo, también aportando cada uno, ¿no? Para aportar en esta de la nube virtual, porque todavía no tenemos, si alguno de ustedes visita esta nube digital o nube virtual, todavía no se encuentra, entonces es un reto, ¿no? De que nosotros también aportemos con los materiales que vamos produciendo a esto, para que así también esté a disposición de tanto maestros y estudiantes este material en la nube digital. Bien, seguimos con la modalidad virtuales. Ojo, no se olviden, miren, les había indicado que esta modalidad tiene que tener tres áreas. Cuidado, puede ser que entre en la pregunta. ¿Cuáles son las áreas que deben tener la modalidad virtual? Digamos? Área de información, planificación educativa y de comunicaciones. ¿Dónde está? Vamos a repasar. Ahí está. Áreas de información, planificación y comunicación. Y ahora explicamos. El área de información, ¿ya? Está conformada por la agenda, dice, o el cronograma de nuestras actividades, que especifica el tiempo y plazo de las actividades programadas en el calendario escolar, ¿ya? Entonces no se olviden que su plataforma tendría que tener una agenda en el que esté estableciendo los límites de presentación de trabajos, las evaluaciones, tomando en cuenta el calendario escolar. Y también debería estar, dice, el tutorial, ¿ya? Que guíe a administrar la plataforma y los recursos. Es decir, esta área tendría que tener ese tutorial de cómo ingresar, de cómo manejar la plataforma. Yo pienso que también debería de estar el tutorial también para los estudiantes, porque muchos de los estudiantes no conocen el manejo de todas las plataformas, ¿no? Entonces, es importante esa área de información, la área de planificación educativa, y esta área prácticamente ya es tarea del maestro. Dice, en el área de planificación educativa se presenta los logros o los objetivos de cada unidad temática, se presentan los contenidos, las actividades de aprendizaje, de evaluación y retroalimentación. O sea, deben estar en nuestra plataforma bien clarito, tendría que estar nuestros contenidos, nuestras actividades, también establecido la evaluación, que lógicamente nosotros programamos, activamos la evaluación en la plataforma virtual, pero tendrían que estar, dice, en esa área de planificación educativa esos elementos. ¿No? Entonces, el maestro puede utilizar recursos educativos que él vea conveniente. Bueno, aquí nos sugiere la bibliografía complementaria, webografía, taller multimedia, dice, ¿no? Todas las actividades que vea necesario como estrategias metodológicas. Entonces, en el área de planificación educativa. Otro, cada unidad educativa, ¿ya? Según la modalidad que prevalencia, define el involucramiento de los padres de familia. Yo pienso que, a ver, cada unidad educativa, según la prevalencia, define el involucramiento de los padres de familia. Mm, Lógicamente, el involucramiento de los padres de familia estaría en todas las modalidades. Solamente habría que definir el nivel de involucramiento, ¿ya? Al menos yo lo veo así. Define el involucramiento de los padres de familia, porque los padres de familia sí o sí tendrían que estar involucrados. El tema es el nivel en el que tendrían que estar involucrados. Ya, también define, dice, el involucramiento de los tutores, apoderados, en las actividades educativas. Yo pienso que en todas las actividades tienen que estar involucrados los padres de familia o con los que viven los estudiantes, ¿no? Dependiendo del nivel, área, año y escolaridad en el que se encuentran, lógicamente. Entonces, la unidad educativa, yo pienso que sí, consensuaría el involucramiento. No se olviden que cada unidad educativa define, dice, ¿no? El involucramiento.
Bien, entonces hasta ahí hemos visto dos áreas de información, planificación, y ahora vemos el área de comunicación. ¿Qué debe de haber en la sección de, yo les voy a decir sección, ustedes de repente lo colocan como una pestaña, ¿no? En el área de comunicación, una vez que el estudiante entre a tu plataforma, tendría que haber, dice, ¿no? Una opción de mensajería instantánea, tal vez un chat para preguntar, profe, tal tema no he entendido. ¿No? Otro, debería de haber una sección de videoconferencia, si es que el maestro programa o programaría, ¿no? También debería de estar, dice, en el área de comunicación para comunicar e informar estadísticas sobre el rendimiento escolar, para que así el estudiante también vea cuál es su nivel de rendimiento. También debería de estar el reporte de asistencia del estudiante. Entonces, y retroalimentación. No se olviden que el área de comunicación también yo pienso que es un elemento importante en la modalidad virtual, ¿no? Entonces, eso. No se olviden las tres áreas de información, de planificación educativa y de comunicación. Ya, hasta ahí, en la modalidad virtual, tres áreas. Cada unidad educativa promueve la formación de comunidades virtuales. Yo pienso que eso es importante. Miren, dice virtuales de aprendizaje de padres de familia para el acompañamiento y el apoyo al rendimiento escolar. Yo pienso que es una tarea, desde luego, ya que cada uno tendría que asumir. Es evidente que cada padre o cada contexto tiene sus particularidades, pero habría que tratar de hacer el esfuerzo de conformar comunidades virtuales, no solo con los maestros, también pienso con los estudiantes y con los maestros, ¿no? Pero aquí nos indica que las unidades educativas tienen que conformar la comunidad virtual de aprendizaje de padres de familia, no se olviden. Bien, ya pasamos a la modalidad de atención semipresencial. Ojo, haciendo un pequeño repaso, hemos hablado de las modalidades a distancia, hemos enfatizado la radio, la televisión, hemos hablado de la modalidad virtual, que nos explica que debe tener las plataformas verificadas por las autoridades correspondientes y cada plataforma debería tener tres áreas, ¿no? La de información, planificación educativa y de comunicación. Entonces no se olviden eso. Ahora pasamos a la tercera modalidad, que sería de atención semipresencial. La modalidad semipresencial se caracteriza por un cronograma de trabajo en el que se registra un número determinado de contactos presenciales. Como les había dicho en principio, la semipresencial puede ser que establezcan, ¿no? Dependiendo de las condiciones, ya sea que se asista día por medio o pasando un día o 2 veces a la semana, ¿ya? En las cuales deben aplicar otras modalidades de atención a distancia o virtual. Ojo, no se olviden, la atención semipresencial, aparte de que establezcan de estar presentes 1, 2 días, 3 días en la semana, tiene que necesariamente complementarse a través de otras modalidades, ya sea a distancia o virtual. De repente hoy día yo me he reunido con mis estudiantes, les he dado una tarea, ¿no? Hemos traído un tema en la clase, pero yo puedo combinar la modalidad semipresencial con una plataforma, ¿ya? Entonces, podría yo implementar, no sé, el Chamilo, Classroom. ¿Para qué? Para que los estudiantes accedan a material y reforzar el tema que he desarrollado. Pues a eso se llama la atención semipresencial. ¿Por qué? Porque no vamos a estar todos los días, entonces tiene que haber un medio de apoyo a esos días que nosotros no vamos a estar presentes. Entonces, es muy importante tomar en cuenta en la modalidad atención semipresencial. Es lo que dice, ¿no? La modalidad presencial ya se registra asistencia presencial días determinados, pero combina también con otras modalidades, ¿ya? Ahora dice, ¿cómo debería de definirse el momento presencial en esta modalidad semipresencial? Los maestros de las unidades educativas, bajo esta modalidad de atención, deben coordinar la asistencia de los estudiantes a la unidad educativa a través de un cronograma de trabajo. Claro, no puedo yo programar el día que tengo bastante libre, ¿no? Entonces, tengo que coordinar con los padres de familia, ver las condiciones de riesgo y todo ello para poder definir el momento presencial o los momentos presenciales en esta modalidad. Entonces es importante. El cronograma de trabajo planteado para la asistencia física, ojo, de los estudiantes y maestros deben ser elaborados tomando en cuenta el currículum base, lógicamente, ¿no?
bajo una planificación tendríamos que considerar. De repente, a ver, ¿a qué se refiere esto? Deben tomando en cuenta el currículo base. Yo tendría que necesariamente priorizar contenidos del currículo base, los contenidos que son un poco complicados, si vale decir, eh, explicarlos de manera presencial y que de manera virtual se me hace un poco complicado. Yo pienso que de esa forma tendríamos que aplicarlo, porque la sencilla se puede desarrollar a través de las otras modalidades. Entonces, eso dicen, ¿eh? Tomando en cuenta el currículo base. Otro, el momento presencial también está destinado, y esto es un aspecto muy importante, destinado a establecer las consignas, explicaciones necesarias si es que hay dudas, también actividades prácticas y procedimentales propios del BTH. Mira, yo me preguntaba, entre paréntesis les hablo esto. Hay estudiantes que están terminando esta gestión, mecánica, gastronomía y otras, ¿no? Que es la técnica especializada y que necesariamente para un poco hacer la práctica virtualmente no se puede. Hay cuestiones bien complicadas tal vez en las diferentes carreras y necesariamente necesitas de un tutor o un maestro en este caso, de reparar de repente un motor, no sé, en tema de contabilidad tal vez, ¿no? Entonces, ojo, la sesión presencial, entonces debe tomar en cuenta principalmente para esos aspectos prácticos donde hay dudas suficientemente fuertes, yo diría, pero principalmente para el BTH, dice, ¿no? Esto del momento presencial. Entonces, no se olviden, eso del momento presencial, hay que tomar en cuenta eso, priorizando siempre los contenidos y coordinando con las autoridades. Ya, el momento no presencial, que sería de la otra parte del semipresencial, los momentos no presenciales serán desarrollados a través de las modalidades a distancia o virtual también, como les he ido explicando, ¿ya? Valga la redundancia. Entonces, no se olviden que terminando esta modalidad, la semipresencial, la característica es que se combinan tanto presencial y las otras modalidades. Para el momento presencial es necesario coordinar, tomar en cuenta el currículo base y debe estar destinado principalmente a las actividades prácticas como los aspectos del BTH, dice, ¿no? Entonces, no se olvide. Y en el momento no presencial, lógicamente, tendría que estar completado con las modalidades a distancia o virtual. Bien, ya casi en la parte final, ¿no? El enfoque, dice, complementario para evaluación de los aprendizajes. Miren, este es un tema muy importante, el tema de la evaluación. Imagínense, muchos, yo escuchaba a los maestros antes de empezar esta explicación, muchos maestros tenían ¿cómo se puede decir esto? Esa duda y también cierto análisis. ¿Cómo vamos a evaluar la evaluación en estas modalidades, en la modalidad virtual, presencial y otros aspectos? ¿Por qué? No es lo mismo que la presencial, porque el reglamento de evaluación nos habla de dimensión del ser, saber, hacer y decidir, entonces es un tanto complejo establecer algunos parámetros de las dimensiones a través, por ejemplo, de la modalidad virtual. Es una cuestión un poco, para muchos, complicada. Sin embargo, aquí están los lineamientos y pienso que también por sentido común muchos de nosotros hemos tratado de priorizar algunos aspectos, pero de manera integral para evaluar. Bien, la evaluación integral dice, en este capítulo, ¿no? El enfoque complementario, ¿cómo debía ser la evaluación? La evaluación favorece los aprendizajes aplicativos, ojo, y creativos. No podemos evaluar a través de los repetitivos para propiciar una evaluación que aprecie las dimensiones. Lógicamente, no podríamos evaluar lo repetitivo, tendríamos que evaluar lo que realmente es aplicativo, lo que demuestra, ¿no? A través de ciertas evidencias del estudiante y su creatividad, para así nosotros valorar el tema de la integralidad de los estudiantes. Hay mucho que cuestionar, yo les digo así, hay mucho en esto de la educación a distancia. Si ustedes asignan, por ejemplo, a ver, antes de pasar a la siguiente explicación, asignamos una tarea a los estudiantes y de repente, como nosotros no estamos en su casa, no sabemos, prácticamente no sabemos quién hace, pero te llega el momento de evaluar y muchos de nosotros tenemos que evaluar lo que se ve, lo que tenemos físicamente, ¿no? De todas maneras, yo pienso que hay que hacer una reflexión también, ¿no? Para forjar o formar también esa conciencia en los estudiantes, porque es un tanto complicado la evaluación. Hasta en el momento presencial, a ratos se nos complica la situación. Bueno, también nos dice que la evaluación en estas modalidades tiene que ser tanto cualitativa y cuantitativa, que nosotros ya conocemos. Y, lógicamente, demostrados con todos los instrumentos y técnicas
necesarias, ¿no? que nos permitan en la evaluación de los procesos educativos. Los instrumentos de evaluación para la modalidad virtual presentes en las plataformas educativas son diversos y tienen validez, ojo, en su función diagnóstica, formativa y sumativa. Es decir, los instrumentos de evaluación, el maestro puede utilizar cualquier instrumento de evaluación, ¿no? Bajo la modalidad virtual. Esto recurriendo a todas las plataformas que vea el maestro conveniente. Todas son válidas, pero que tengan esa función diagnóstica, formativa y sumativa, ¿no? Pues, ojo. Otro aspecto, ¿no? Aclaratorio, los instrumentos de evaluación para la modalidad a distancia, ojo, para la modalidad a distancia, enfatiza la producción material, ¿no? No se olviden lo que les hablaba hace rato, de repente a muchos nosotros no sabemos quién hace la tarea en casa, pero el reglamento dice esto, los instrumentos de evaluación para la modalidad a distancia enfatiza la producción material e intelectual generada por los estudiantes en cada contenido o unidad de aprendizaje. Entonces, enfatiza eso. ¿Ya? Otro aspecto en la evaluación en las modalidades de atención a distancia, virtual y semipresencial, la evaluación es modalidades de atención, bueno, en todas esas modalidades en realidad es flexible, esto por muchos factores, ¿no? Ya sea de conectividad, acceso, ya sea por el tema de distancia, y muchos aspectos, la evaluación se torna flexible, ya, esto por lo que estamos viviendo, y considera criterios formulados por los maestros siempre para alcanzar los logros de aprendizaje establecidos en el currículo. Pues, obviamente, ¿no? El reglamento, bueno, los instrumentos o la evaluación es flexible, pero como es flexible, nosotros tampoco no podemos hacer cualquier cosa. Tenemos que tratar de alcanzar los logros que nos establece el currículo, ¿ya? Entonces, lo bueno es que es flexible. Tú puedes utilizar lo que tú quieres, pero que te permita cumplir el objetivo del currículo, ¿ya? Entonces, cada contenido temático desarrollado por los maestros debe concluir, ojo, cada contenido temático desarrollado por los maestros debe concluir con una actividad evaluativa. Cada contenido temático. A veces 2 temas en uno le metemos, mentira. Ya, entonces, con una actividad evaluativa debe terminar que permita valorar, lógicamente, los aprendizajes de ese contenido, ¿no? De los estudiantes. Bien, y esto tiene que estar enmarcado en el reglamento de evaluación vigente, ¿ya? Que tiene cada nivel, inicial, primaria, secundaria. Entonces, no se olviden, ¿no? Esto de que cada contenido tiene que tener su evaluación en el marco de los parámetros que establece, ya sea el nivel inicial, primaria y secundaria. Bien, la autoevaluación en realidad en el reglamento de evaluación para los estudiantes no está establecido. Sin embargo, como comunidad educativa, tiene que servir, dice, ¿no? Para la toma de conciencia de las capacidades de cada estudiante, los logros, las dificultades encontradas en el proceso formativo, ¿no? Es como hacernos, bueno, es que valga la redundancia del concepto. Nos hacemos el análisis crítico, cómo me ha ido, bueno, como siempre sabemos, pero en este caso, ¿qué plataforma he utilizado? ¿Cuál es el impacto que ha tenido? O puedo utilizar otra plataforma para poder tener mayor impacto. Entonces, la autoevaluación, esto a nivel de un maestro les hablo, ¿no? Pero también tendría que ser una autoevaluación a nivel institucional o a nivel plantel docente, ¿no? Para poder establecer un trabajo cooperativo, ¿ya? Otro aspecto es el tema de la gestión educativa. La gestión educativa, ¿ya? Tiene que estar siempre, dice, ¿no? Bajo la complementariedad de todas las modalidades en el marco de la normativa vigente. Entonces, es decir, que el director o las autoridades tendrían que desarrollar la gestión educativa en el marco de la normativa, del reglamento de complementariedad de las modalidades de atención. Bien, el calendario escolar es un aspecto también muy importante a tomar en cuenta en esto de las modalidades de atención, ¿ya? El Ministerio de Educación, ¿ya? Establece en realidad un calendario escolar. Entonces, a través de las modalidades de atención presencial, virtual o a distancia, dice, es la única que realiza los ajustes eventuales al calendario escolar. Entonces, el ministerio, en este reglamento, les voy a mostrar la parte final, dice, ¿no? Es la única, lógicamente, es la única que hace los ajustes eventuales al calendario escolar. Entonces, hay calendarios para las regionalizadas y demás, pero todas estas están son ajustadas por el Ministerio de Educación, no pueden determinar
un distrito pues no puede determinar, lógicamente, no hasta tal fecha va a durar, si no está en el marco del calendario del Ministerio de Educación, ¿ya? La gestión concurrente se refiere a los servicios bueno, la gestión concurrente, ¿no? A los servicios de telefonía fija, móvil, telecomunicaciones, ¿ya? Nos dice, de acuerdo al numeral 2 del parágrafo 1 del artículo 199 de la Constitución, son competencias compartidas entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas. Miren, se refiere esto al tema de que las empresas telefónicas tendrían que trabajar con el Ministerio de Educación para poder apoyar en el marco del acceso a la educación, ya sea rebajando, con paquetes, ¿no? Como lo ha hecho. A eso se refiere la gestión concurrente, pero esto también es un deber o una obligación del Estado. Bien, la gestión del sistema de educación según el numeral 2, lo que les decía, es una competencia entre el nivel central y también entre las entidades territoriales autónomas. ¿A qué se refiere? Se refiere a que también los municipios, los departamentos asumen un rol importante en esto de los servicios de telefonía fija. No se olviden que en la gestión concurrente todos los niveles tienen la tarea de colaborar en el ámbito educativo. Bien, entonces eso sería de manera general este reglamento. Ya no sé si entraría en las disposiciones generales. Dice, no, si es que hay algo que no está previsto, por ejemplo, la disposición final única, si es que alguna situación no está establecida en este reglamento, entonces dice, serán analizados por los directores departamentales y puestos en consideración con las autoridades superiores, ¿no? A través de esto de un informe. Lógicamente hay muchas luces de repente en todas las normas, entonces eso siempre va a meritar que sean analizadas, como en este caso. Dice, ¿no? Si hay algo que no está previsto en nuestro reglamento, tendría que es gestionar la dirección departamental, ¿no? Entonces, vamos a pasar allá a la parte final, donde dice las disposiciones transitorias en este reglamento. El Ministerio de Educación, a través del Viceministerio de Educación Regular, dosifica, ¿no?, los contenidos. Esto por el tema de todas las modalidades, va a ir priorizando, no sé si vale el término, priorizando los contenidos del currículum base. E implementa estos contenidos en el marco de la complementariedad de los reglamentos, o mejor dicho, de las modalidades de atención, para asegurar la continuidad del trabajo educativo, ¿no? Eso. Una disposición segunda, se reconoce las actividades, miren, y esto es importante, se reconoce las actividades educativas realizadas por los maestros mediante el uso de herramientas como el WhatsApp. Yo me acuerdo que criticaban, ¿no?, un poco haciendo un paréntesis, criticaban el tema de la tarea del WhatsApp, hasta algunas veces escuchaba que no tenía validez. Bueno, es un recurso, ¿no? Y pienso que tiene validez, desde luego, no necesariamente tendría que haber una normativa como esta, indicando el WhatsApp, el Zoom, ¿no? Entonces, con tal que tengamos evidencias que tiene esa utilidad, entonces dice, ¿no?, aquí se reconoce todas las actividades desarrolladas con las herramientas de WhatsApp, Zoom, Facebook, YouTube y otros, ¿no?, similares, a partir de la fecha, dice, ¿no?, para poder complementar la educación. A ver, ¿qué más? A ver, algo importante aquí, pasando la evaluación. Las evaluaciones realizadas hasta la fecha en las unidades educativas que desarrollaron actividades escolares tienen valor diagnóstico y formativo, dice también, ¿no? A ver, ¿qué más? Un poco ya esta parte establece de la repetición de las notas. Mira, dicen, las unidades que hasta la fecha no desarrollaron actividades escolares repetirán la nota del segundo trimestre, que muchos de ustedes ya lo han debido de hacer, ¿no?, en el primer trimestre. Entonces, yo pienso, a ver, dice, repetirán la nota del segundo trimestre en el primer trimestre. Ya, muy bien. Entonces, está bien claro esto. Si los profesores no han desarrollado, pues, si no me equivoco, al segundo trimestre hay que replicar la nota de los bimestres de la gestión 2019. Entonces, eso es un poco más para analizar en cada nivel, ya sea inicial, primaria y secundaria, ¿no? Entonces, también otro dato importante, dice, el plan nacional de contingencia en el entorno educativo continúa, ¿ya? Las autoridades autónomas o las entidades territoriales autónomas en el marco de sus competencias garantizan las condiciones de bioseguridad. ¡Wow! Dice, ¿no? Entonces, decir, los gobiernos autónomos
tendrían que garantizar las condiciones de bioseguridad en las unidades educativas. Así dice la norma. Bien, por último, nos presenta este reglamento un calendario, ¿no? Que prácticamente ya estamos en esta parte. El tercer trimestre tendría que estar terminando el 11 de diciembre, ¿no? Eso es lo que establece, es un calendario que hay establecido en este reglamento. Muy bien, eso sería, no se olviden hacer repasar, ¿ya? Hoy día hemos tocado este tema del reglamento específico de complementariedad. Hacemos un repaso, el tema de las modalidades, las definiciones, sus características que deberían de tener, la participación y el involucramiento de los actores. Pues me queda agradecerles a todos ustedes que han estado siguiéndonos en la transmisión por las páginas de Avelinos Cochabamba, Avelinos Bolivia, e invitarles pues que continúen a seguir las transmisiones de los próximos días, que vamos a estar con el fin siempre de contribuir a todos ustedes para el examen de ascenso. Ya, y también vamos a estar compartiendo el material en audio de la normativa general en nuestras páginas. Entonces estén atentos para que así vayan estudiando y repasando todo lo que se refiere a la bibliografía de los diferentes subsistemas. Entonces, me quedo agradecido a todos ustedes. Hasta otra oportunidad. Y pues eso sería todo con ustedes. Muchas gracias.